Les damos la bienvenida a nuestra cuarta charla. El día de hoy analizaremos la resolución 4293 del 7 de septiembre del 2021 del Ministerio de Minas sobre la certificación de personas como inspectores de instalaciones eléctricas de acuerdo con RETI. Para analizar esta resolución, veremos los antecedentes, las razones de oportunidad, el por qué se realizó y el impacto normativo. Todo esto con base en el formato de memoria justificativa que se encuentra en la página del Ministerio. Adicionalmente, hablaremos de los puntos específicos de la resolución que trata sobre las normas de competencia laboral y los alcances de los inspectores. En la descripción del video de YouTube de esta charla publicaremos los enlaces para la descarga de la memoria justificativa y la resolución. Si desean, también nos pueden escribir a los correos que aparecen en la parte inferior solicitando los documentos y con mucho gusto se los haremos llegar. Bueno, entonces, como les estaba comentando, vamos a empezar con el formato de memoria justificativa, con los antecedentes. ¿Qué estuvo antes de esta resolución y pues por qué llegamos a esta nueva resolución 4293? Recordemos que en 2013 salió la resolución 9708, que es nuestro reglamento técnico de instalaciones eléctricas, en la cual a partir del marzo 30 del 2015 se iba a exigir un certificado de competencias para los inspectores en instalaciones eléctricas, que hasta que no hubiesen dos organismos acreditados, las competencias podían ser certificadas por las universidades con el programa de Ingeniería Eléctrica y que se inscribieran ante el ministerio, y que la vigencia de estos certificados iba a ser de 2 años. También recordemos que en 2017 salió una resolución modificatoria en la cual nos cambiaba que hasta que no hubiesen dos organismos, no lo cambiaba hasta que no hubiese un organismo acreditado, las competencias podían ser certificadas por las universidades y nos aumentaba la vigencia de 2 a 3 años los certificados. El ministerio tomó las normas sectoriales de competencia laboral y las reconoció como un mecanismo técnico e idóneo para unificar las actividades, los criterios de desempeño y los conocimientos mínimos en las labores relevantes dentro de los procesos y la evaluación de la conformidad, tales como la inspectoría de las instalaciones eléctricas. Adicionalmente, el ministerio tomó como base el análisis de impacto normativo del que hablamos la charla pasada. Si alguno de los presentes pues no pudo estar en esta charla, el video ya se encuentra en YouTube y tomó una sugerencia de este análisis de impacto normativo, que le solicitaba que era importante que definiera cuáles iban a ser los requisitos, las capacidades, los conocimientos, educación y experticia que debían cumplir todas las personas involucradas en las instalaciones eléctricas. ¿Quiénes son esas personas involucradas en las instalaciones eléctricas? Los diseñadores, constructores, evaluadores, inspectores y directores técnicos, y que además debía incluir el esquema de evaluación que permitiera determinar las competencias necesarias para la operación de los sistemas de instalaciones eléctricas. Entonces, ¿qué vamos hasta ahora con estos antecedentes? Primero, las dos resoluciones iniciales que pues dieron pie a la certificación de personas para inspectores en instalaciones eléctricas, que se iban a tomar las normas de competencia laboral para definir qué es lo que debía saber un inspector de instalaciones eléctricas y que se debía hacer el esquema de evaluación para poder certificar a los profesionales. Adicional, el ministerio, con lo que les acabo de decir, sacó un proyecto de resolución que se lo presentó a la Comisión Asesora de Reglamentos Técnicos. Algunos se preguntarán, ingeniero, ¿y esa comisión quién es? ¿Quiénes son? Bueno, es una comisión que salió o se estableció bajo la resolución 40033, que también la hablamos la charla pasada hace 8 días, el video está en YouTube, en la cual pues en ese momento hablábamos de cuáles eran sus funciones y quiénes pertenecían a esta comisión. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron su proyecto de resolución, se lo presentaron a la Comisión Asesora de Reglamentos Técnicos y esta comisión dijo, perfecto, estudiado, por favor pásenlo a consulta pública. Consulta pública, si recordamos, se realizó entre diciembre del 2020 y enero de este año, del 2021. Vamos a ver las razones de oportunidad ahora. ¿Por qué se realizó? ¿Qué escenarios se dieron para poder llegar a esta resolución? Recordemos que en 2018, en diciembre 21, salió la resolución 41291, en la cual en sus considerandos recordaba que el Ministerio de Minas y Energía, a partir del 15 de septiembre de 2018, no autorizó realizar nuevas evaluaciones para la certificación de personas.
sea, hasta ahí llegaron las certificaciones por las universidades, o si hubiese algún ente de certificación en ese momento, pues ya no podía hacer su labor. Y quien su resuelve en el artículo segundo decía que en un plazo no mayor a 3 meses, contados a partir de que se publicara esta resolución en el diario oficial, ellos iban a dar el esquema de certificación, las condiciones de vigencia y renovar los certificados de competencia. Estamos ahorita en septiembre de 2020 y se tardaron un poco más de 3 meses, pero bueno, ya digamos que logramos pasar ese altibajo. Entonces, aquí recordando, esto lo extrajimos exactamente de la memoria justificativa, entonces nos recordaba que por lo que hubo una suspensión de las universidades desde el 15 de septiembre de 2018 para la certificación y que se había cumplido el plazo que se dio de 3 meses en la resolución 41291 a partir del 26 de marzo, ya requeríamos la expedición del acto administrativo en el cual se establecía el esquema de certificación, condiciones de vigencia y renovación de los certificados de competencia, que los vamos a ver más adelante. Impacto normativo. Bueno, el impacto normativo esta vez no se contrató a la Universidad Nacional como se hizo para el del reglamento técnico, como hablamos hace 8 días, lo hicieron ellos mismos con base en el organismo que se encontraba acreditado actualmente. Le pidieron una serie de datos, una información, y de acuerdo con esto, llegaron a una conclusión que la nueva resolución debía tener una reducción de las categorías certificables de 14 que tenía este organismo acreditado a 9. Ya las veremos cuando hablemos de lo que resuelve esta resolución. Y ampliar la vigencia de los certificados de 3 a 5 años, con el fin de que la renovación del certificado se alineara con los tiempos establecidos para los procesos de revisión, actualización o modificación a los que siempre debe ser sometido el reglamento técnico. Entonces recordemos, tomaron un organismo como base, el único organismo que estaba acreditado en ese momento, decidieron reducir las categorías certificables y ampliar la vigencia, de tal manera que esa vigencia estuviera alineada con los tiempos que siempre obliga la ley para que se debe hacer una modificación o una revisión del reglamento técnico. Entonces, vamos a hablar de lo que resuelve la resolución, es decir, el esquema y los alcances de acuerdo con las normas de competencia laboral. Eso es de lo que trata realmente el análisis de la resolución el día de hoy. Entonces, tenemos el numeral 32.1.3, que son los organismos de certificación de personas naturales. Entonces, todo organismo o los organismos de certificación de personas que deseen prestar los servicios de certificar inspectores de instalaciones eléctricas deberán acreditarse en TEONAC siguiendo los lineamientos y alcances de ¿qué? De la norma ISO 17024, del esquema de certificación que nos van a hablar en el numeral 35.1 y las normas sectoriales de competencia laboral que van a ser elaboradas por los comités técnicos de mesas sectoriales, en nuestro caso la mesa del sector eléctrico, del SENA, o en su defecto, alguna norma técnica que haya sido elaborada por ICONTEC. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar del esquema, cómo se va a certificar a las personas que quieran ser inspectores de instalaciones eléctricas, de acuerdo con RETI. Entonces, el organismo deberá considerar los mecanismos suficientes con alcance a las actividades claves, criterios de desempeño generales y específicos, así como los conocimientos esenciales que establecieron las normas de competencia, ya sean del SENA o de la norma técnica que haya sacado ICONTEC, y debe dejar evidencia de cómo va a ser este proceso, pero en ningún caso podrá ser menor a las que les voy a mostrar a continuación, que son un examen de conocimiento, digamos que lo mismo que teníamos antes de que saliera esa resolución 2018 donde detuvo las certificaciones. Una prueba práctica, aquí el cambio es que ya no es obligatorio que sea solo en obra, se puede hacer una simulación o hacer en laboratorio. Y ahora hay que hacer una evaluación o una valoración de la experiencia específica. Entonces algunos se preguntarán, ingeniero, ¿y cómo evalúo, cómo valoro yo la experiencia de alguien? Más adelante la resolución nos dirá cuál es la experiencia que debe tener un profesional, un ingeniero electricista que quiera certificarse como inspector de instalaciones eléctricas. Recordemos que también habla que cuando se trate de una renovación de un certificado, el organismo deberá aplicar los mismos procesos y los mismos instrumentos como si se tratara de una certificación inicial. Eso no ha cambiado, es lo mismo que teníamos antes. Ingeniero, ¿cómo sé si una vez haga mi examen y haga la prueba práctica, estoy certificado? El organismo pues hará su calificación y si se supera o se aprueba satisfactoriamente con el 80%, pues
habrán aprobado la certificación. Lo mismo, igual de lo que teníamos antes, digamos que al punto de hoy no ha cambiado nada de cómo se venía manejando anteriormente. Parágrafo primero, aquí es uno de los primeros cambios. La vigencia de la certificación ahora va a ser de 5 años. Yo aquí les pongo entre paréntesis los 60 meses. Esto no aparece en la resolución, sino que como los seguimientos que vamos a ver a continuación están dados en meses, pues para que hablemos el mismo idioma, en las mismas cantidades. Entonces, dentro de esos 5 años de vigencia, el inspector deberá hacer 2 seguimientos. Uno, entre el mes 20, y el mes 25 a partir del día que se certifica. Y la segunda, entre el mes 40 y el mes 45. En pocas palabras, en el peor de los casos que uno se demore en hacer sus seguimientos, el primero debe hacerlo a los 2 años por tarde y el cuarto a los 4 años por tarde, para el quinto volverse a certificar, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Que para certificarse entre un organismo hay que presentar una prueba de conocimientos, una prueba práctica y tener una experiencia que más adelante les vamos a decir cuáles son, y que esa certificación la vamos a tener con una vigencia de 5 años en la cual debemos hacer 2 seguimientos. Una o a los 2 años, al año y medio o a los 2 años, y una segunda o a los 3 años y medio o a los 4. Esos son, digamos que, los intervalos de tiempo de esta resolución. Vamos a hablar de las categorías de certificación. Las categorías de certificación son los mismos alcances, pero pues aquí digamos que lo cambiaron la palabra de categorías. Entonces, ¿cuáles son estas categorías? Tenemos la A, inspector de instalaciones eléctricas de generación. B, inspector de instalaciones eléctricas de transmisión de energía y subestaciones eléctricas asociadas. Ahora, cuando hablemos de subestaciones eléctricas asociadas, toca ver de qué alcance estamos hablando, porque pues teníamos la costumbre con el esquema anterior que cada vez que se hablaba de subestación o distribución asociada, se pensaba automáticamente que era de uso final. Ya no, depende de la categoría de la que estemos hablando. C, inspector de instalaciones eléctricas de redes eléctricas de distribución y subestaciones eléctricas asociadas. ¿A qué? Al proceso de distribución. Inspector de instalaciones de uso final de instituciones de asistencia médica, incluyendo las instalaciones de autogeneración y cogeneración y las redes de distribución y distribuciones asociadas a la instalación médica. Inspector de instalaciones eléctricas en uso final de lugares clasificados como peligrosos. Inspector de instalaciones eléctricas de uso final para equipos especiales. ¿Cuáles? Ascensores, sistemas de red y bombas contra incendio, sistemas de emergencia, piscinas, fuentes y similares. Tenemos la G, inspector de instalaciones eléctricas de uso final especial, tales como alta concentración de personas, seguimos teniendo esa frasecita ahí, edificaciones prefabricadas, edificios para usos agrícolas o pecuarios, viviendas móviles, vehículos recreativos, remolques estacionados y casas flotantes y palafíticas. Una categoría H, inspector de instalaciones eléctricas de uso final en minas, minas subterráneas, túneles y cavernas. Y finalmente tenemos la I, que es inspector de instalaciones eléctricas de uso final, distintas a cuáles, a las de asistencia médica, a los de lugares clasificados como peligrosos, a los de equipos especiales, a los de uso final especial y a los de minas. ¿Sí? Todos los de uso final que no sean estos que les acabo de nombrar están dentro de esta categoría ahí. Querría decir residencial, comercial o industrial, que sería la parte base. Podría decirse, si hacemos un símil con la NTC 2050, los primeros 4 capítulos de la NT 2050, la parte base de toda la parte de diseño, construcción o instalación de una obra eléctrica. Pero ¿qué competencias debe evaluar ese organismo de certificación de personas al inspector para determinar que se le pueda dar esos alcances y que cumple con esos requerimientos que dicen las normas de competencia laboral? Entonces, él debe analizar e identificar los riesgos de acuerdo con el tipo de instalación. Debe saber interpretar planos, memorias de cálculo y las declaraciones de cumplimiento. Aquí nos vamos a demorar un poco porque lo vamos a analizar el tercer punto. Manejo de los equipos de medida. Digamos, yo soy un organismo de certificación de personas para inspectores en instalaciones eléctricas y yo a él no le puedo evaluar un manejo de los equipos de medida porque hay muchos equipos de medida y diferentes marcas y todos se manejan diferente.
Yo lo que puedo dar fe es que él sabe manejar el equipo con el que fue a hacer el examen, que muy probablemente es el que le prestó su OEC, su organismo evaluador de la conformidad, para presentar dicho examen. Aseguramiento metrológico. Un inspector no debe saber aseguramiento metrológico necesariamente. Todos los OECs tienen un departamento de metrología que tienen sus equipos calibrados, con sus curvas, con su seguimiento, y saben cuáles equipos se le pueden prestar a ese inspector, que saben que le va a dar las medidas necesarias eh, dependiendo de la inspección que vaya a hacer. Procedimientos y metodologías de medición, esto sí se puede. Mientras el reglamento técnico diga cuáles son las medidas y cómo se deben hacer, yo puedo verificar si él sabe hacer esas metodologías y esos procedimientos de medición. Interpretación de resultados, los que el reglamento diga que se deben interpretar, se deben medir o se deben inspeccionar. Registro de información, no necesariamente, porque también todo OEC tiene una manera de registrar sus informaciones, sus mediciones, dependiendo de su actividad, y entonces pues esto no va a ser único para todos, eso dependerá del organismo de inspección. Todo esto que acabamos de ver pues asociado a los procesos de inspección de instalaciones eléctricas. Aquí le ponemos una en dos colores. Interpretación y aplicación del RETI. Esto lo hablamos en nuestra primera y segunda charla, que hablamos acerca del libro 4, en la cual decíamos y les explicábamos los porqués. Un inspector de instalaciones eléctricas no puede interpretar el reglamento. Él no es una entidad competente para interpretar el reglamento técnico. Él debe hacerle caso taxativamente a lo que diga el RETI. Y cualquier tipo de normativa aplicable a la instalación del inspector, a la instalación inspeccionar, discúlpenme. Entonces, también tengo que evaluarlo en todas las normas de operador de red que hay en el país, en las IEC que puedan haber, en las ANSI que puedan haber. No, yo solo usted lo evalúo en el reglamento técnico, que es el que es obligatorio en el país. Toma de decisión independiente sobre la conformidad con el RETI de instalaciones eléctricas inspeccionadas. Él no puede tomar una decisión independiente porque siempre estará sujeto a un director técnico, a un organismo evaluador de la conformidad que hará una revisión, y está sujeto también a lo que diga el reglamento técnico de cómo cumple y cómo no cumple una instalación. Emisión de un juicio profesional sobre el cumplimiento o incumplimiento de una instalación inspeccionada, así como la capacidad de sustentar dicho juicio. Un ingeniero electricista inspector de instalaciones eléctricas no puede dar un juicio profesional diciendo yo creo, yo pienso, yo soy ingeniero electricista y se le puede desviar a la norma o al reglamento. No, se le hace caso a lo que dice el RETI. Y la única manera de sustentar ese juicio profesional es diciendo qué numeral de la norma se está cumpliendo o se está incumpliendo. No puede hacer más. Debe tener conocimiento y aplicación de metodologías de planeación para las inspecciones. Aquí volvemos, digamos, a lo que hablamos en la parte de metrología, y la aplicación de una metodología de planeación para la inspección depende también del OEC donde ese inspector está trabajando. No todos los organismos evaluadores de la conformidad manejan las mismas ecuaciones o las mismas formas de realizar el muestreo para una vivienda. Dando el ejemplo, las metodologías de inspección son diferentes, se comienzan en unos OECs, por ejemplo, digamos que en la subestación, otros de pronto van a mirar primero lo que son viviendas. Eso no se puede evaluar, es muy complicado de evaluar que un inspector sepa aplicar una metodología de planeación para una inspección. Tomamos de los segundos aportes del libro 4, como les mencionaba, todos estos videos, tanto los primeros aportes, los segundos aportes y cuando hablamos del análisis de impacto normativo, todos se encuentran en YouTube, pueden ir a verlos en cualquier momento, ahí están, nos pueden hacer comentarios y preguntas y se las responderemos, no hay ningún problema. ¿Qué decíamos en ese momento? Que del dictamen de un inspector, dentro del contexto de este esquema, ingeniero, pero usted no está hablando de dictámenes, sino de hacerle el examen al ingeniero. Sí, pero la idea final de un inspector cuando se certifique es poder dar un dictamen de conformidad o no conformidad. Entonces, en el contexto de este esquema, no se considera un juicio profesional, por cuanto que solo da conformidad contra la norma. Pero como les decía anteriormente, él no puede interpretarla ni puede dar excepciones a lo que está escrito en el reglamento o en la norma técnica, en la NTC 2050. Y el sustento del ejercicio es mencionar qué numerales de la norma se están cumpliendo o se están incumpliendo.
Como dicen los entes de control, la ley no es negociable. ¿Listo? Entonces, para que tengamos claro, ahí hay unas cosas que habrá que corregir de esta resolución. Ya salió, pero pues digamos que estamos a tiempo. No tiene ni un mes de haber salido, entonces todavía se podrían hacer correcciones. ¿Qué prerequisitos se deben tener para poder presentarse a un organismo de certificación? El primero, debe tener matrícula profesional de ingeniero en la especialidad que lo habilite legalmente para emitir un dictamen pericial, ser ingeniero eléctrico con matrícula profesional. Eso es lo primero. Segundo, esas certificaciones de experiencia laboral, eso que estábamos hablando cuando empezamos a charlar del esquema, es cómo evaluábamos esa experiencia. Bueno, aquí nos dice qué es qué experiencia debe tener cada ingeniero electricista que se quiera presentar a cada una de las categorías mencionadas anteriormente. Por más de 2 años para inspectores en la categoría de certificación del literal I, la última que vimos del listado, en actividades de diseño, construcción, operación o mantenimiento de instalaciones eléctricas de la misma o similar categoría a la que se va a solicitar. Ingeniero, ¿por qué similar categoría? Recordemos que con el esquema anterior, que no estaba bajo 17.024, que fue la que manejaron las universidades, los alcances no tenían los nombres que tienen ahora esta resolución. Entonces, cuando alguien quiera presentarse a un ente con este esquema, pues deberá evaluarse ese alcance que tenía en su momento, a cuál se parece o a cuáles se parece, y ahí sí valorar esa experiencia de 2 o más años que pueda tener. Por más de 5 años para inspectores en las categorías de certificación diferentes a la literal I, es decir, generación, transmisión, distribución y subestaciones asociadas, asistencia médica, lugares clasificados como peligrosos, equipos especiales y uso final especial. Ellos deberán tener una experiencia de 5 años. ¿En qué actividades? Las mismas de arriba. Diseño, construcción, operación, mantenimiento o inspección en instalaciones eléctricas de la misma o la categoría similar a la que se quiere certificar. Ahora, para los directores técnicos, adicional a los requisitos que les mencioné anteriormente, los dos anteriores, que los debe tener para cada alcance a los cuales esté acreditado el organismo de inspección para el cual él trabaja, él deberá contar con una experiencia de más de 10 años. ¿En qué? En actividades de diseño, construcción, operación, mantenimiento o inspección de instalaciones eléctricas. Pero además de eso, debe contar con mínimo 2 años de experiencia dentro de esos 10 en actividad de gerencia o dirección. Ingeniero, ¿tenía que ser un gerente de una empresa de diseño, de construcción, operación? Sí. ¿Que debió haber tenido un cargo de dirección en alguna actividad de diseño, construcción, operación por 2 años? Sí, si no, no podría ser director técnico. Además de esos 10 años de experiencia que le solicita. Otro prerequisito, el último, para obtener las certificaciones de la categoría de la A a la H, es decir, lo mismo, generación, transmisión, distribución, asistencia médica, lugares clasificados, equipos especiales, uso final especial y minas, deberá disponer de certificación vigente con la categoría expuesta en el literal I. Del listado grande que vimos de 9, la primera, la que dijimos que era la parte base, la que haciendo un símil con la NTC 2050, los primeros capítulos del 1 al 4 de la 2050. Si no se tiene primero ese certificado, no se puede hacer certificación en las demás categorías que nos nombraron anteriormente. Código de conducta. ¿Cuándo empieza a regir ya esta resolución? ¿Cuándo empiezan a salir los organismos de inspección? ¿Cuándo debemos ya presentar nosotros para poder ser inspectores en el país? Entonces, el artículo 10 de esta resolución que dice que todos los certificados a los cuales se le amplió su vigencia mediante la resolución de 2018, la 41291, van a contar con 3 meses adicionales de vigencia a partir del día siguiente en que en el país se cuente con por lo menos 2 organismos acreditados por ONAC para certificar las competencias que acabamos de ver, de acuerdo al esquema que acabamos de ver y de acuerdo a las normas de competencia laboral que hay en este momento, que ya las vamos a ver más adelante y las vamos a analizar. Si dado el caso, después de 6 meses que entró en vigencia esta resolución, es decir, que está en el diario oficial, solo se ha acreditado un organismo de certificación de competencias, pues todos tendremos que ir a ese único organismo de certificación a ser evaluados para ser inspectores de instalaciones eléctricas. Tenemos el artículo 11,
que deroga el numeral 38,1 del artículo 38 del anexo general del RETI, que se adoptó pues mediante esa primera resolución que vimos cuando comenzamos la conferencia, y el artículo 1 de la resolución 4259 de 2017. ¿Cuáles eran esos? Los que decían que hasta que no hubiesen dos organismos para el numeral 38 en la resolución de 2013 o un organismo para la resolución de 2017, pues se podrá hacer la certificación a través de las universidades. Eso es lo que se está derogando en estos momentos, así como la vigencia de estos certificados. Y ya. Entonces vamos a hablar las problemáticas que se evidencian en las normas sectoriales de competencia laboral, en las de la mesa del sector eléctrico, que son las que nos competen para esta resolución. Tenemos una que se llama inspeccionar instalaciones eléctricas comerciales cumpliendo con RETI, instalaciones eléctricas industriales, inspeccionar instalaciones eléctricas hospitalarias cumpliendo RETI, inspeccionar instalaciones eléctricas en minas cumpliendo RETI, inspeccionar instalaciones eléctricas unifamiliares y residenciales multifamiliares. Entonces podemos ver aquí de este primer listado que tenemos perfectamente comerciales, industriales y residenciales. Entonces, las que el ingeniero nombró que estaban dentro de la categoría I, que era la parte base. Tenemos las de hospitalarias, que eran las de asistencia médica, y tenemos minas. Estas son las que por ahora se tienen que dicen inspeccionar instalaciones eléctricas y cumpliendo RETI. Adicionalmente hay unas que dicen realizar el mantenimiento de la servidumbre y su inspección general a las líneas de transmisión. Entonces uno dice, lee el nombre y dice, pero nosotros como inspectores, uno, no hacemos el mantenimiento de la servidumbre y no inspeccionamos ese mantenimiento. Pero bueno, lo estudiamos, miramos las normas de competencia laboral que había y dijimos, pongámosla ahí porque pues digamos que tiene la palabra de inspección y en algún momento podrán decir que esa es, aunque pues con lo que dice no nos parece. Y adicionalmente no dice que debe ser cumpliendo RETI como las que vimos en la diapositiva anterior. Tenemos inspeccionar los parámetros de las instalaciones y o equipos eléctricos en baja tensión, pero no dice cumpliendo con RETI. Ingeniero, eso es importante, pues si las anteriores decía cumpliendo con RETI, por algo ha de ser. Entonces, esta debería decirlo, no lo dices porque será bajo otros reglamentos u otras normas. Y tenemos ejecutar acciones administrativas inherentes a la inspección de las líneas, redes y equipos eléctricos hasta media tensión. Irá, bueno, hasta media tensión, eso es ser como distribución, transmisión antes de hacer el paso, pero nosotros como inspectores no ejecutamos acciones administrativas, nosotros inspeccionamos. Y lo mismo de las anteriores, no dice cumpliendo RETI. Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Las normas de competencia laboral nombradas anteriormente, que dicen cumpliendo con RETI y taxativamente de a qué instalación, y tres que uno podría suponer que son para transmisión y distribución, pero no es incumpliendo con RETI y su nombre taxativo no es inspeccionar. Tiene otros trabajos que no realizamos los inspectores. Vamos a ver un ejemplo de una norma de competencia laboral, la de inspeccionar instalaciones eléctricas comerciales cumpliendo con RETI. Y vamos a analizar solo el encabezado, que es lo importante acá. Lo primero, tiene una fecha de aprobación en 2010. Es decir, que esta norma de competencia laboral es anterior al Subsistema Nacional de Calidad que empezó en 2015. Es anterior al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas que nos compete a nosotros, que es el 2013. Entonces, digamos que uno podría decir que no están alineadas a esos alcances, a esas categorías y a ese Sistema Nacional de Calidad. Además, ponen una nota importante en rojo en la parte inferior. Importante, norma con extensión de vigencia al 31 de diciembre del presente año, del 2021. Entonces uno dice, y no se puede evidenciar estas normas en qué momento vencieron y qué estudio se le hizo para decir, no importa que sean de 2010, no estén basados en el reglamento actual, no están bajo el Subsistema Nacional de Calidad, las podemos extender hasta diciembre de este año. Y ahí es cuando pues les decimos, y se hace énfasis acá, que expiran el 31 de diciembre del presente año. Entonces, importante que hemos visto unas competencias que dicen cumpliendo RETI, pero no están todos los alcances o categorías que nos nombró la resolución. Dos, que su fecha de aprobación fue anterior a nuestros esquemas de certificación de RETI y del Sistema Nacional de Calidad. Y que no sabemos en qué momento vencieron inicialmente estas normas y las extendieron hasta diciembre de este año.
Queremos volverles a explicar algo sobre estas normas de competencia laboral, pero ya haciendo énfasis al borrador del libro 4 del reglamento técnico, que el ministerio pues hizo una consulta específica a ciertas empresas y que nosotros hablamos de ellas en la primera y segunda charla, videos que están en YouTube. Y es que estas competencias serían solo para inspección, no nos servirían para construcción, diseño ni interventorías. Ingeniero, pero ¿por qué hace ese énfasis? Porque recordemos que en el borrador del libro 4 se va a solicitar que tanto diseñadores como constructores, como interventores, así como los inspectores, debemos estar certificados para poder hacer estas labores. Lo mismo con las tres que dijimos que no estaban muy claras, que nos sirvieran para la parte de distribución y transmisión. Digamos que sacamos la misma conclusión, no son para inspección, son para inspección, perdón, no son para construcción, diseño ni interventorías. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de toda esta parte de las problemáticas que evidenciamos? Uno, que las normas de competencia laboral se vencen en 3 meses aproximadamente. Ahí se los mostré. Las normas de competencia laboral no cuentan con generación, transmisión, distribución y subestaciones eléctricas asociadas a transmisión y distribución, como está en las categorías que hablamos en las diapositivas anteriores, ni lugares clasificados como peligrosos. Que estas normas de competencia laboral, que se podrían suponer que son de los alcances que acabamos de describirles aquí en este punto, no especifican que son cumpliendo con RETI. Y que las normas de competencia laboral, como acabamos de decir, son para inspección únicamente, no serían para construcción, diseño ni interventorías. Entonces, de acuerdo a todo este análisis de los antecedentes de la resolución, por qué hicieron la resolución con ese impacto normativo, estudiamos el esquema, vimos ese código de conducta y analizando las normas de competencia laboral, creamos 4 escenarios con unas preguntas a las cuales en estos momentos nosotros, como WS Ingenieros, no podemos dar respuesta, porque esas respuestas pues le competen a el ministerio, a ONAC y al SENA, pues que son los responsables, digamos, que es la resolución, ONAC del sistema de certificación y el SENA que sacó sus normas de competencia laboral. Entonces vamos a ver el escenario 1. Un organismo de certificación de personas quiere acreditarse en generación, transmisión y distribución. Aquellos alcances que dijimos arriba que podíamos suponer pero que no estaban claros, pero realmente esos no son las normas de competencia laboral para estos alcances. Entonces, de acuerdo con esto, si a la fecha no se cuentan con normas de competencia laboral para estos alcances, ¿cómo se acreditará este organismo? Escenario 2. Pasados los 6 meses de entrada en vigencia de la resolución, aún no se cuenta con ningún organismo acreditado bajo el nuevo esquema de competencia laboral. Si es así, entonces, ¿cuánto tiempo se mantendrían las certificaciones expedidas por las universidades? Ingeniero Edgar, qué pena, ¿podría apagar su cámara? Gracias. Volvamos a leer el escenario 2. Pasados los 6 meses de entrada en vigencia de la resolución, aún no se cuenta con ningún organismo acreditado bajo el nuevo esquema y las competencias laborales. Entonces, ¿cuánto tiempo se mantendrían las certificaciones expedidas por las universidades? Escenario 3. Pasaron los 6 meses de entrada en vigencia de la resolución, existe 1, 2 o 3 organismos acreditados, pero no pueden tener todos los alcances, porque el SENA no cuenta con todas las normas de competencia laboral, ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, ¿cuánto tiempo se mantendrían las certificaciones expedidas por las universidades para los alcances no acreditados para los organismos que se quieren certificar? Y el escenario 4 y último. Un organismo de certificación de personas pide acreditarse ante ONAC en octubre de 2021, es decir, en 8 días. Tiene todos sus papeles, lo logró hacer con todas estas normas de competencia laboral que existen y las pasó a ONAC. Recordamos que las normas de competencia laboral del SENA se vencen en 31 de diciembre de este año. La visita se le agenda para el mes de enero del 2022. Es decir, ONAC mira los papeles y dice, listo, lo visitamos el 2022 para poder dar su certificación como organismo de inspección, de certificación de personas, perdón. Entonces, ¿bajo qué norma de competencia laboral acreditarán a este organismo si para esta fecha en que se va a hacer la visita, enero del 2022,
ya no están vigentes las normas de competencia laboral que sacó el SENA. Entonces, estos son los 4 escenarios que vimos más importantes, a los cuales pues el Ministerio de Minas y Energía, ONAC y el SENA pues deberá dar respuesta, dar una solución o decirnos qué debemos hacer. Eh, entonces, con esto pues dejamos esas incógnitas que como les decimos no las podemos responder nosotros. Estamos atentos pues a cualquier comentario, a cualquier duda. Ya en un momento pues abriremos los micrófonos. Recordemos alzar la mano para darles la palabra. Eh, Como un anuncio especial, nosotros los videos de las charlas siempre los subimos los días domingo. Esto por ser una resolución que ya salió y que pues necesitamos que nos aclaren todos estos puntos que hablamos de la manera más pronta, pues vamos a subir los videos el día mañana, estará el mediodía en el canal de YouTube de WS Ingenieros para que lo compartan, puedan escribir sus comentarios y pues se puedan hacer llegar a estos entes de control que pues son los que necesitan saber esta resolución, cómo se debe manejar. Muchas gracias. Entonces, en este momento, quien desee dar un comentario, hacer alguna pregunta, por favor, alce la mano y le damos la palabra con el mayor de los gustos. Bueno, entonces, mientras de pronto alguno quiera alzar la mano para activar su micrófono, vamos a leer lo que nos han escrito en los comentarios. Tenemos al ingeniero Fernando Patiño, que nos dice, ¿es el inspector quien debe llevar los equipos de medida para que nos evalúen las competencias o es el organismo de evaluación quien debe suministrar los mismos? El esquema no dice, Doc, entonces en ese término no sabría qué responderle. Lo lógico sería que a nuestra manera de pensar, el inspector debe llevar su equipo porque es el que conoce y sabe manejar. No sabemos si de pronto un organismo tenga un equipo que el inspector no sepa y no se le podría hacer la prueba. Y en ese orden de ideas, pues no se le podría decir no conforme o no se puede certificar. O de pronto es un inspector freelance que no tiene un OEC, pues ahí sí tendríamos que prestarle el equipo. Pero con exactitud, ¿cuál es el deber ser? El esquema no lo dice. Entonces, puede ser cualquiera de esas dos opciones. Tenemos aquí el ingeniero Jimmy Mariño, que dice, se debe analizar el tema del juicio profesional desde lo que solicita la ISO 17020 del 2012, numeral 6.1.2 y la P15 6.1.1 N4. Es una competencia obligatoria. Y nos dice también por acá, de la misma manera, el tema de la planeación de la inspección es una obligación del OIN y del inspector basado en la ISO 17020, enfoque funcional basado en la ISO 17000. El ministerio seguramente se basó en esto para dejarlo definido en esta resolución. Sí, ingeniero, pero recuerde que los entes de certificación de personas están bajo 17024. Y hay ingenieros que por primera vez van a ser inspectores, entonces no tienen un método planificado de un OEC o con esta experiencia. No sé si alguien quiera hablar, estamos aquí prestos, el ingeniero Daniel está aquí al lado mío también por si le quieren hacer una consulta. El ingeniero Paulo César escribe por acá, cordial saludo. El hecho de que solo exista un ente certificador de inspectoras no es un monopolio, ante la ley estaría permitido. Gracias. Doc, ahí sí ya me hace una pregunta de abogado. Es una excelente pregunta. No sabría decirle, digamos que esto es lo que escribió en estos momentos la resolución. Si en 6 meses solo ha salido uno, pues tocará hacerlo con él. Ya eso digamos que es otra discusión y una discusión jurídica y que se le deberá hacer la consulta a su debido tiempo al ministerio. El ingeniero Mauricio, pero no me salió el apellido. Sería importante que se lograra que el ministerio cambiara la agrupación de las categorías. La ingeniera Lady dice, en el transcurso de la charla se habló de ingenieros electricistas y eléctricos. ¿Estarán también los electromecánicos? Bueno, ingeniero, lo que pasa es que toca ver de acuerdo a la ley que mencionamos ahí en los requisitos, si al ingeniero electromecánico se le permite hacer un peritazgo de instalaciones eléctricas. Recordemos que había un documento por allá que tenía la Asociación Colombiana de Ingenieros, ASIEM, pero
hubo pues digámoslo que un problema y pues derogaron ese documento en el cual decía que podía hacer cada ingeniero afín a la ingeniería eléctrica. No sabría decirles si los electromecánicos podrían presentarse. Y la resolución no lo dice. Lo único que dice es matrícula profesional que la ley le permita un peritazgo para lo que se va a hacer de instalaciones eléctricas, que en este caso es la inspección. Entonces ahí sí tocaría hacerle la consulta al ministerio. El ingeniero Nelson Becerra, ¿qué requisitos deben cumplir los examinadores? ¿Deben tener certificados de competencia? En esta resolución no lo hice porque esto es para inspectores electricistas. La parte que yo les dije para construcción, diseñador, interventores o examinadores, eso es parte del borrador del RETI en su libro 4, pero no lo habla aquí en la resolución y hasta ahora no lo han dicho. También nos dice, si ha realizado el impacto en costos para los OEC y los inspectores de tener esta cantidad de categorías para ejercer su labor de inspección en un mercado saturado. Ingeniero, vea, nosotros no quisimos hablar de la parte económica, uno, porque no sabemos cuánto podría valer cada alcance. Dos, no quisimos tomar, digamos que como base el ente que está acreditado porque no es el hecho. Y lo importante que queríamos mostrar es que en estos momentos nuestras normas de competencia laboral se nos vencen en 3 meses. Ningún organismo que quiera acreditarse para certificar personas va a salir en esos 3 meses. Es básicamente casi imposible. No están completas las normas de competencia para todos los alcances. Entonces, lo que queríamos mostrar es, si en estos momentos no tenemos estas normas, pues no podría salir ningún organismo certificador de personas. Entonces, pues ahorita no es tema de discusión, digamos que la parte económica, porque igual no podría salir ningún organismo. En el momento que ya se den todas las condiciones para que salga un organismo de certificación de personas, podríamos entrar a hablar de la parte económica, pero por ahora digamos que no es lo importante en esta conversación. Eso es tema de otra conversación. El ingeniero Ramiro nos dice, buenas noches, pues llegué un poco tarde, pero lo que pude escuchar, usted no ha tenido en cuenta las competencias laborales que sacó el SENA el 7 de mayo del 2021. Ingeniero, yo hablo de lo que está en estos momentos en la página del SENA para descargar las normas de competencia laboral de la mesa del sector eléctrico. Pero no hay problema, si existen, con mucho gusto nos las envía, las estudiamos y si hay que hacer otra charla hablando de ellas, la haremos. No se preocupen, nosotros no tenemos la verdad absoluta, nos podemos equivocar, somos humanos, pero de lo que se sacó es de lo que está en la página. Y pues si nos las puede enviar, sería estupendo. La ingeniera Lady escribe aquí dos. La experiencia en gerencia para los directores puede incluir el ser directores técnicos de OEX. Pues ingeniera, la resolución no lo dice. Eso ya será un mecanismo del organismo certificador de personas que al presentarse ante ONAC y muestre su esquema de cómo evaluar a los inspectores, cómo va a categorizar esas experiencias, podría decir que sí o que no. Esa respuesta sí no se la puedo dar y no sabría qué decirle. Le digo la verdad. El ingeniero Fernando dice, tengo entendido que, bueno, ONICER SAS es el único organismo que ya tiene la certificación. ¿Esto es cierto? Entonces, bueno, vamos a hablar. Sí, esta empresa tiene una certificación ante ONAC, pero bajo el esquema anterior a esta resolución. Es decir, al día de hoy hay algún organismo acreditado bajo este esquema, estas normas de competencia laboral y estos alcances, no lo hay. Y esta resolución pues salió hace el 7 de septiembre, entonces pues no hay ninguno, ¿vale? Entonces la acreditación que tiene este organismo que nombraron la tiene bajo el esquema anterior. Dice la ingeniera María Orfila Prieto, la 17024 exige reafirmar al menos una vez por año la equidad, validez, confiabilidad y el desempeño general de cada examen y corregir todas las deficiencias identificadas. ¿El ministerio puede ampliar el rango de tiempo de la 17024? Esa es una pregunta que habría que hacerle a ONAC, si eso se puede. Yo no sabría decirle, no soy quien para responderlo, pero eso es una consulta que se le va a hacer a ONAC. Ellos dirán sí, sí o sí no y pues se comunicarán, supongo yo, con el ministerio y pues arreglarán o modificarán la resolución en caso de que no se pueda. El ingeniero Ramiro, la norma
Las normas están vigentes hasta el 31 de diciembre del 2025, están vigentes. Ingeniero Ramiro, listo, no hay problema. Si nos hace llegar esas que usted dice que son del 7 de marzo del presente año, las revisamos. Si nos las hace llegar, sería estupendo. Las que están en estos momentos, repito, en la página del SENA, son las que les mostré ahí. Entonces, no puedo evidenciar nada más. Ingeniero, muy buenas tardes. Ingeniero, sí, señor, lo escuchamos. Disculpe que pues me tocó por este lado decirle de que yo investigué en el SENA, tengo buen contacto. Yo inclusive acabo de enviar al grupo la norma de competencia laboral al respecto. Esas normas están vigentes en generación, distribución, transmisión, uso final, instalaciones sí, de asistencia médica, están vigentes. Están vigentes. Lo que tenemos que dirigirnos es al SENA. Ingeniero, sí, yo no le he dicho que no. Yo le he dicho, las que están en la página del SENA en estos momentos son las que... Están en la página del SENA. Están en la página del SENA. Usted se refería a una norma, lógicamente que las anteriores ya vencieron, es cierto, pero hay unas ahí en el... Y le dictó el número de la norma. Esta semana nos la mandaron a nosotros también, a unos del grupo, nos la mandaron, que es la 280 10 11 82. Listo, Doc, no hay problema. Envíenoslas y nosotros aquí las miramos y si hay que hacer otra charla la hacemos, no se preocupe. Versión 1, entonces eso es una entrada que tenemos todos ahí. Me disculpan, muchas gracias. Tranquilo. Pero seguimos esperando que nos las envíe, por favor, porque yo inclusive me metí esta mañana y las que están en la página del SENA son las que le mostré. Entonces, si nos las hace llegar, con el mayor de los gustos, se lo agradecería. Ahí abajo están nuestros correos, ¿vale? Muchas gracias. Con mucho gusto. El ingeniero Jorge Alexander Ríos tiene el micrófono activado. ¿Nos quiere decir algo, ingeniero? No, parece que no. Bueno, pero aquí nos escribió en el chat. ¿La acreditación que tiene ese organismo realmente está bajo los parámetros de la resolución nueva? Bueno, creo que no es pregunta. Si lo está, si es una afirmación, no está bajo las condiciones de esta nueva resolución, porque esta resolución es del 7 de septiembre de este año, salió hace 2 semanas. Entonces, no está bajo este esquema, es imposible. ¿Listo? ¿Alguien más quiere comentar algo, hacer una pregunta? Si no, pues damos hasta aquí terminada la charla. Bueno, pues nadie más quiere comentar ni hacer preguntas. Entonces, ingenieros, les agradecemos la asistencia, las colaboraciones, las preguntas. En el transcurso de la otra semana, pues les diremos de qué tema será la charla del siguiente jueves. Y recuerden que a partir del mediodía de mañana ya el video va a estar en el canal de YouTube. Entonces, muchas gracias, feliz noche.